con un lugar en la historia soviética, en la historia de los feminismos del siglo XX, Rina Ortiz dibuja los múltiples aspectos que la caracterizan. Agitadora, una gran oradora, figura destacada de la Revolución Rusa, dirigente del naciente Estado soviético en temas sociales, cercana a Lenin y a Stalin, enérgica luchadora por los derechos de la mujer, diplomática y escritora. Entonces, bueno, pues un personaje muy complejo, como pueden ver, y que ciertamente tiene mucho que decir en los debates actuales sobre el feminismo y sobre las relaciones políticas entre los estados. Yo creo que también surge una reflexión interesante al releer estas líneas. Rina apunta a las circunstancias de su participación en el aparato del nuevo Estado soviético, donde fue una de las pocas figuras femeninas. De hecho, son muy escasas. Más tarde, cito, atenazaron su espíritu crítico y libre, y a pesar del dolor que le causó esta situación, que era contradictoria a las esperanzas que había abierto la revolución, Kollontai no perdió su fe en la revolución. Nació entonces una carrera diplomática, una vía para alejarse de los desacuerdos con el partido, una vía que ella no eligió, le fue impuesta, pero que, bueno, le permitió seguir adelante. En el otoño de 1922, y apoyada por Stalin, salió hacia Noruega, donde cumplió con éxito su misión. A pesar de su deseo de regresar a la vida política en Moscú, tuvo que continuar en la diplomacia. Ortiz nos guía por las estrategias seguidas por los bolcheviques en sus relaciones con el exterior, que contextualizan el trabajo precisamente de Alejandra. Por cierto, hago un breve paréntesis, les recomiendo el ensayo que Rina publicó en la revista Relaciones en marzo de 2017, porque nos da un contexto aún más detallado. Bueno, encuentro 3 ejes fundamentales en él. 2 se desprenden del diario de Kollontai, o que Kollontai guardó desde que se entrevistó con Stalin en octubre de 1926. Pensemos también en lo que estaba pasando en nuestro país. Quien le encomendó el puesto de embajadora y de representante comercial. Creo que estas 2 cosas eran fundamentales para ella, así como las cartas que Rina fue agregando para complementar la información que está en el diario. Refieren a la narrativa íntima de una mujer de 54 años, a veces se nos olvida eso, y la descripción del México posrevolucionario a través de los ojos de una política experimentada. O sea, no era una novicia en estos juegos. Un tercer eje surge del ensayo El dragón y el pájaro blanco y los 4 poemas de Ana Akhmatova que se anexaron para esta edición que les comentaba Agustín. En el acercamiento a la esfera privada se observan las impresiones directas sobre México y cómo se van modificando a medida que pasan las semanas. En la descripción de la situación política a la que se debe enfrentar, se advierten las estrategias que implementó para hacerles frentes, que tuvieron que ser matizadas por la moderación de la diplomacia. No era fácil acomodarse. Era la primera mujer que desempeñó un puesto de esa naturaleza en México cuando la mujer aún no podía votar. Acordémonos de eso, ¿no? Entonces sí es una situación compleja y difícil. Y por si no bastara, era representante de un gobierno revolucionario que era mal visto, por decirlo en términos elegantes, por nuestro vecino del norte. Entonces, bueno, era muy difícil. En este ámbito de la vida pública, son ilustrativos los señalamientos sobre las tirantes relaciones entre México y Estados Unidos que Kollontai conduce a la lucha antiimperialista. Estaba en juego la propiedad sobre los yacimientos petroleros, en manos de norteamericanos e ingleses sobre todo, donde ella, es decir, su papel como representante bolchevique, juega es una excusa política.
Por ejemplo, ella ya exasperada de cómo la están utilizando exclama: juegan conmigo como una pelota. Así que imagínense cómo estaba la situación. Sus impresiones de los actores en el escenario político mexicano resultan refrescantes por la perspectiva diferente a los relatos que nosotros conocemos desde nuestro país. Es el caso del presidente Plutarco Elías Calles, que a mí me resultó inusitado. Lo que afirma muy claramente, es decir, es un hombre imponente, que merece su atención, y si bien califica su gobierno como laborista, es evidente que reconoce aspectos de su gestión. Y bueno, enumera varias cuestiones, que ahorita no entraré en ellas. Para hablar de la tercera parte, esta parte que se agregó para esta edición, el ensayo El dragón y el pájaro blanco, es importante decir que Rina, en estos 12 años que transcurrieron entre las dos ediciones, se enriqueció con nuevos documentos, pero sobre todo con el creciente interés por los estudios de género y los feminismos contemporáneos, que entre otras cosas la llevaron a una colaboración con Dora García, la premiada artista visual española, que hizo una breve presentación que nos comentaba Agustín. Este texto fue publicado a inicios de 1923, es decir, poco antes de que llegara a México, y está estructurado como una respuesta a las inquietudes de una joven camarada que no sabe qué hacer con la atracción que siente hacia la poesía de Ana Akhmatova, un espíritu ajeno a la ideología proletaria, ya que no era comunista, y por tanto en realidad es una defensa valiente de la obra de esta escritora que fue condenada y perseguida en muchas ocasiones. Como mujer culta y partícipe de los cambios traídos por la revolución, en especial los derechos de la mujer, manejaba el amplio espectro de necesidades y temas del sector femenino. Y en este sentido me refiero a las tensiones que existen entre lo social y lo personal. Deja de lado las necesidades inmediatas que ya había abordado en su trabajo en Moscú, por ejemplo, la maternidad o el trabajo, para tratar un tema que nos parecía, o que más bien en ese momento parecía extraño, es decir, el papel que juega el amor en el cambio profundo de las relaciones entre la mujer y el hombre. Dedica párrafos a explicar cómo en la sociedad burguesa la mujer, cito, no era un sujeto productivo social independiente, para afirmar que la clase trabajadora en ascenso comprende los anhelos y los sentimientos de los dos sexos, por lo que la mujer y los temas como la maternidad, el amor, la creación, la elección de trabajo, no debían estar excluidos. Akhmatova, dice Kollontai, muestra uno de los matices de este cambio que está dándose en esos años, y que, bueno, como bien sabemos, no se ha terminado de dar. El enigma del amor, importante en el momento en que las relaciones entre sexos se realiza en la revolución más grande en la historia de la humanidad, y la ideología del proletariado incluye la respuesta a este enigma, es decir, el del amor. A pesar de los cambios, la mayoría se encuentra bajo el dominio de los vestigios de la cultura burguesa y aún buscan apoyo en el hombre, es decir, la mujer se guía con estos parámetros heredados y buscan la afirmación de su yo a través del amor y el reconocimiento de sí mismas a través de su elegido. Con otros términos, son cuestiones que se siguen debatiendo hoy en día. Por otro lado, la mujer fortalecida por los 5 años de la revolución requiere que el amado sepa descubrir su vida interior. Amar y ser amada no es suficiente. En cambio, los hombres no han aprendido que deberán compartir con mujeres de otro tipo y todavía piensan que la mujer es un encuentro agradable para satisfacer la carne, estoy citando a Kollontai,
o bien su fiel sombra legítima, su esposa. Y bueno, ya para concluir esta primera intervención y antes de empezar a intercambiar, ella citó algo que dice: el problema del amor en las contradictorias condiciones de la actual mutación de la cultura no podrá resolverse sin dolor, sin gritos de angustia, sin profundas heridas en el corazón. Eso es por lo pronto. Gracias por estar aquí y, como se decía en mi casa, la gente bien nacida es bien agradecida. Y yo tengo una larga lista de agradecimientos, no me voy a detener en todos ellos, pero quisiera hacer algunas menciones al tiempo que les voy contando un poco mi historia, mi ya larga historia con Alejandra. Porque yo me di cuenta, comparando el texto publicado con los originales, que había partes que habían sido suprimidas, y entonces pues creo que valía la pena mejor presentar tal cual ella había concebido ese diario. De cualquier manera, este diario en particular tiene una historia un poco, ¿qué diramos?, difícil, porque ella preparó una primera versión para el público prácticamente a principios de los años 50. En fin, abre el libro una dedicatoria a la memoria de dos mujeres que me inocularon el virus voluntario. Vera Kuteyshikova, una mexicanista rusa, que me encontré con ella en el archivo, o sea, nos conocíamos de mi época de estudiante, pero luego me la volví a encontrar trabajando en el Archivo Estatal Ruso de Historia Social y Política. Yo estaba en ese momento trabajando en el INA y estaba rescatando todos los documentos que tenían que ver con la historia mexicana. Entonces ahí estaba esto de Alejandra Kollontai, y entonces me dijo: Lina, lea Kollontai, tradúcela. Y entonces yo decía: sí, Vera, nada más que acabe de hacer lo que estoy haciendo. Entonces ella fue la primera que me insistió, que me narró la primera parte que está también relatada aquí en el libro, sobre cuál fue la idea de traer a Kollontai aquí para sustituir al embajador Nikolai Peskovsky, que había convertido la embajada en una sucursal del Partido Comunista. Entonces, ella me dio unos documentos, me presentó incluso a la hija de Peskovsky en ese momento. Entonces, empezó a picarme a interesarme. Y después, la otra persona a la que está dedicado este libro es a Rita Popovkina, o Rita Kollontai, que es era la esposa de su nieto. Ella es la celosa guardiana de una serie de papeles que conserva todavía la familia. Papeles que no fueron entregados al archivo, ni a... los documentos de Kollontai están dispersos en diferentes repositorios. Entonces, una parte muy pequeña la conservan ellos, ¿no? Entre esos, un diario unas memorias que conserva un cuaderno de este tamaño, con la letra de Kollontai en sus años mozos, que fue lo único que se conservó, que yo le contaba a Rosa, que en su archivo no existen en realidad. Ella dice que conserva sus diarios, conserva todo eso, pero en realidad son hojas sueltas. Uno no ve realmente un cuaderno. Ves las hojas arrancadas, pero no ves el cuaderno. Y entonces la familia Kollontai conserva ese cuaderno, y ahí está el relato de sus vivencias en la finca de sus abuelos. O sea, finalmente ella pertenece a una familia aristocrática, y entonces, claro que en la época soviética eso no se podía publicar, porque no querían que nadie perteneciera, o sea, quiero decir, ni siquiera que presumiera, pero
como que no era el tono, el momento, presentar el gusto con el que ella vivió en esa familia. Entonces, de veras, si de pronto la Universidad Veracruzana quiere, para que alguien más publicar estas memorias que son realmente muy interesantes, porque encontramos a una Kollontai joven con otra visión muy interesante. Entonces, Rita me abre las puertas de su casa, me permite conocer todos esos documentos. Yo les contaba que incluso yo llego a su casa y ellos se van a vivir a su gacha y encuentro, pues yo creo que un espacio así, con carpetas y carpetas y carpetas, y me dice, Rita, los arreglas y me haces un listado. Y ahí me tienen arreglando y haciendo un listado de todo de lo que se conservaba. Entonces ahí es muy interesante ver, por ejemplo, las partes que se suprimieron en ciertas publicaciones. Se publicó una antología de sus... Bueno, yo soy una curiosa, porque lo que hice, por ejemplo, yo cuando conocí algunas de sus cartas, que están publicadas, yo me fui al archivo de arte y literatura a ver los originales. Y entonces, pero han suprimido, digo, no se publicó, claro, una publicación no puede suprimir todo, pero aquí cuando estoy en la casa de los Kollontai, dan un listado de más de 1000 cartas. Y entonces, y ves allí, nada más están numeradas y fechas. Entonces, no es de interés, no es de interés, no es de interés. Algunas, muchísimas se suprimieron. En total se publican creo que 400 y pico de cartas. Pero entonces no sabía yo cuáles se habían suprimido. Después cuando estuve con Dora me enteré de algunas. Entonces, esta visita a su casa me dio una Kollontai distinta. Entonces, y pues de nuevo, pues, picarme la curiosidad. Entonces tengo en la casa enteros y enteros de documentos. Entonces, todo esto que me dieron, pues, me impulsó a hacer un nuevo proyecto que inicié en el INA, ¿no? Sacamos un par de libros, lo trabajé también con Verónica Oitones de Michoacana, y entonces, y bueno, también mi agradecimiento para mis amigos, mis compañeros del instituto, que tanto en la Dirección de Estudios Históricos como en Ina Jalapa, pues apoyaron este trabajo. Y después, un nuevo impulso recibe mi curiosidad y el trabajo con Dora García, la artista visual. Entonces, la colaboración con ella fue maravillosa. O sea, realmente porque pues sí, las historiadoras del arte, ¿verdad? Las artistas, te hacen ver las cosas de una manera completamente diferente. Desde otra óptica, te acercas a los mismos documentos. Entonces, de pronto, cuando yo empiezo a extender los carteles que están invitando a las conferencias de Kollontai, y te vuelves a fijar de qué época eran, los colores que utilizan, en todo eso, y de qué hablaba. En 1909 te empiezas a pensar que te está hablando de la libertad sexual. Entonces, claro, entonces te conduces, entonces empiezas a apreciarla de otra manera, empiezas a interesarte por otras cosas y a organizar tu trabajo. Entonces voy avanzando, y un poco retrocedí, y después avancé en otro trabajo que a mí me gustó mucho también en el instituto, que son todos sus trabajos sobre la clase obrera, que tampoco se conocen, son trabajos solamente que se conocen en ruso, algunos en alemán, porque en esa época trabajaba así. Entonces organizo todos sus documentos, todo eso, y empiezo a tener otra visión. Y bueno, veo sus trabajos de 1909, y voy avanzando, y de pronto llego a la revolución, y bueno, pues esto es lo que Kollontai quería, llegó la revolución,
vamos a trabajar, vamos a poner en práctica lo que yo había venido pensando toda esta época. Y entonces, nada más trabaja 5 años, o sea, consideremos que 5 años son los únicos que faltan en Rusia. En 1917, que además otra cosa que descubrí es su relación con Lenin, ella es la portadora de sus tesis de abril, ella los lleva al Pravda y al día siguiente se publican. El mismo día que ella llega Stalin. Se pasa encontrando una serie de nexos, sí, impresionantes. Entonces, empieza a trabajar y de pronto ella tiene desencuentros, después de haber sido tan cercana con él en una serie de posiciones, después de que le dieron una oportunidad de trabajar, choca porque no está en desacuerdo con que se parte de la guerra con Alemania. Y entonces ella renuncia, o sea, es una mujer congruente. Entonces renuncia y dice, yo no puedo trabajar en esto, pero a mí mándenme a trabajar donde sea uno. Y se va de agitadora. Imagínense en la época de una revolución, que está la revolución asediada, ¿cuántos está intervenido el país? Y entonces ella agitando en la tropa, agitando a las campesinas, tratando de organizar a las mujeres siempre estuvieron en el centro de su atención. Pero en el centro de su atención y siempre lo que trató era de despertar su conciencia. Una cosa que es muy interesante es en sus escritos, es como dice, la mayor resistencia al cambio la encuentro en las propias mujeres. Porque son ignorantes, porque llevan años pensando que su única misión en la vida es estar en 4 patas. Entonces ella va, agita. Entonces y así va llegando confrontándose con muchas personas del propio gobierno. Entonces, esto es, y justamente lo que tú señalabas muy bien, de esta manera llega a un aspecto muy interesante, hay una coincidencia con Trotsky en el manejo de lo que significa la cultura, lo que hay que rescatar. Somos herederos de una cultura universal, no hay una cultura proletaria, la cultura es una sola. Entonces, y va rescatando, eso es lo que hace con la narrativa, realmente es muy valiente, muy interesante, y ella va encontrando todos los lugares que la acomodan para demostrar que en Rusia, para empezar, hay una nueva mujer. Si tenemos la voz de Akhmatova, ya tenemos una nueva mujer. Entonces, esa es una de las cosas que a mí me llamó muchísimo la atención. Ahora, este trabajo fue duramente criticado. O sea, cuando se publica, en la misma revista que se publica, aparece la crítica que le hacen a ella, y después aparecen 2 artículos, o sea, incluso más grandes que el propio sobre el trabajo. Aparecen 2 artículos que le llaman La camarada Kolontai y Anaxmatora. Es una crítica tremenda. Que yo sepa, no. Mira, yo creo que interés hay. Acabo de traducir la primera autobiografía de Alejandra Kollontai, entonces la voy a publicar. Entonces es un trabajo breve, pero que te da un panorama, justamente es la primera apreciación que ella hace de su participación y de su participación en la revolución. Entonces te da un panorama muy general, muy interesante. Y yo creo que no hay... Estoy haciendo su biografía. Ya tengo un primer borrador, pero es más, finiquitar.
Muy bien. ¿Alguien más? A ver, yo sería provocadora. Me llama mucho la atención, te lo he comentado en varias ocasiones, el hecho que estamos en un México que está sufriendo grandísimos cambios. Ella se centra sobre todo en la problemática con Estados Unidos, pero bueno, aquí se está fundando la Liga Nacional Campesina, la Liga Antiimperialista de las Américas, y entiendo que por prudencia diplomática no debería de tratar mucho estos temas. Pero ¿cuál es tu impresión de esto? ¿Crees que fue censurado o...? Mira, yo creo que en el diario no los menciona justamente por el carácter que le quería dar al diario. Ahora, si nos vamos ya a los documentos, entonces ella sí rinde, digamos, una información más amplia a la Internacional Comunista. Incluso hace sugerencias de cómo organizar mejor esto. Pero como vino exactamente con la consigna de no causar los mismos problemas que nos había causado Peskovsky, entonces en el diario eso no se ve reflejado, pero de una manera, si quieres, breve, pero muy precisa, y habla de lo que está sucediendo, y por ejemplo tiene unas opiniones bastante duras sobre Morones tremendas, y después también esto también se ve un poco en los documentos que tiene la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales, porque allí, por ejemplo, hacen cita de lo que ella dice, ¿no? Y en uno de los partes de sus manuscritos, de esos que nadie conoce, allí sí hay una opinión sobre las personas y cómo se siente de alguna manera, incluso no querida por los propios comunistas. Muy bien. Rita, que tú sepas, hay influencia de este personaje actualmente en las mujeres, ¿no? Sí, como no. Sí. Fíjate que desde el año 2000, en el 2010, incluso un seminario dedicado a ella, allí sí se están reeditando una buena parte de sus trabajos. Sí, yo leí un libro sobre los otomíes de una autora que se llama Yolanda Lázaro. Y si interpreto bien, hay una parte donde quiero que las otomíes eran emancipadas sexualmente y tenían métodos abortivos tradicionales. Me preguntaba si esta mujer no encontró en las culturas prehispánicas pues algunos elementos de esta índole, ¿no? De emancipación. Pues mira, yo no estaría muy segura. Ella estuvo realmente muy poco tiempo, y entonces lo que ella trabajó, lo que refiere, son sus lecturas generales. No creo que haya tenido oportunidad de tener contacto. Claro. Nada, más bien, o sea, como recordando lo que nos ahorita, creo que, bueno, este fue mi primer acercamiento a Comunidad, los personajes que no absolutamente nada y los diarios fueron muy importantes, y también creo que es una figura, como dices, empezó a leer mucho en 2017 cuando empezaron a la factura del feminismo, porque creo que, bueno, el Día de la Mujer es una festividad soviética que tiene que ver con todo lo que se estaba haciendo
la mujer, y que también Alexandra Kollontai es una cosa que la computadora, como lo representando el archivo, estuvo involucrada en la legalización del aborto en 1918. En 1918. Y entonces creo que darnos cuenta de esas cosas y de todo lo que ponía sobre la libertad sexual, sobre la nueva mujer, sobre cómo aproximarse al amor es algo que es súper vigente actualmente. Y creo que por eso mismo las mujeres más jóvenes podemos encontrar tanto como en común con sus ideas. Entonces, nada más bien quería que puedas compartir con el público sobre el aborto, con el abuso, Pero mira, hay una, o sea, cuando ella asume el cargo de comisaria de bienestar social, entonces se adoptan una serie de medidas, se autoriza el matrimonio civil, se ponen en igualdad los hijos legítimos e ilegítimos, ¿no? Se suprime, bueno, ella está por la creación de comedores, o sea, realmente por liberar a la mujer de la carga doméstica. Eso es muy, muy importante en esta época. Y hay una serie de textos que ella dirige a todas las trabajadoras. Se reimprime lo que ella había trabajado en 1909 y en 1913, todo lo que es sobre la libertad sexual, la igualdad, la emancipación, todas sus ideas sobre lo que es la nueva mujer, la emancipación femenina, se vuelven a imprimir. Hay tirajes, yo encontré tirajes de hasta 150,000 ejemplares. O sea, es que eso es impensable incluso para nuestra vida, ¿no? Entonces, ella está trabajando en esto, pero además trabaja directamente, a mí eso me impresionó mucho, ¿no? Que trabaja directamente con las mujeres, ¿no? Hace los primeros congresos de mujeres, y hay una serie de textos que no se han traducido al español. Ahora he estado revisando otra vez todo. Hay textos que son fundamentales, justamente porque además una de las cosas que a mí me parece muy interesante es que ella se dirige a las mujeres y a los hombres. Que dice, bueno, las mujeres para emanciparse necesitan tener la conciencia y la colaboración de los hombres. Porque si no, no hay. O sea, ella dice, solamente podemos ser libres cuando los hombres y las mujeres no. Ok, bueno, a ver, última pregunta, una disculpa, es que tenemos que... En base a la pregunta, yo lo que quiero destacar es la labor de la universidad. En este caso, realmente la labor editorial, estos trabajos tan importantes, tan claves para el momento que estamos viviendo, si no es por el trabajo editorial, se pierde. Fíjate lo que están haciendo ahorita como la universidad, es rescatar estas cosas tan valiosas, tan importantes, tan trascendentales, y sobre todo para el momento que está viviendo México. Si no lo rescata la universidad, si no lo promueve la universidad, se van perdiendo. Entonces yo lo que quiero es un aplauso para el trabajo editorial de la universidad. ¡Bravo! Pues muchas gracias por su comentario. Y pues les decía, lamentablemente se nos acaba el tiempo, tenemos que terminar aquí la presentación. Muchas gracias por su asistencia, muchas gracias Rosa, Rino. Alejandra estuvo 6 meses en nuestro país, pero dejó una imagen muy interesante desde otra perspectiva sobre la forma en que se vivía la época posrevolucionaria, sobre las principales figuras, pero sobre todo sobre sus habitantes, sobre lo que ella encontraba como una mirada diferente, ajena a este país, pero una mirada cálida, y es una observadora muy perspicaz. Yo creo que el trabajo de la Universidad Veracruzana para el rescate de todos estos
materiales es muy, muy importante.